televisión. Y ya sabe usted, cada fin de mes le traemos un debate, un tema que abrimos a discusión, y es precisamente en esta ocasión la resistencia a la reforma educativa por parte de grupos magisteriales como pueden ser la CENTE y el mismo CENTE, el sindicato. Hoy, a más de 2 años de que se promulgara la reforma, seguimos sin saber exactamente cuáles y qué tan profundos han sido sus efectos y si será posible implementarlos en todo el país, especialmente en algunos de los estados más pobres como son Oaxaca, Chiapas e inclusive Guerrero. A esto hay que sumarle también que hay 2 estados todavía que no han evaluado a los maestros y bueno, seguimos esperando noticias sobre esto. Vamos a platicar del tema con 2 investigadores, Marco Fernández de México Evalúa y Alexandra Zapata del INCO, a quienes tenemos el honor de recibir esta tarde. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, pues vaya problema, Ingrid, por favor. Sí, totalmente. Justamente ya lo bien nos comentabas, Alexandra, tuvieron problemas porque ya viene una marcha hacia acá. Es el problema de todos los días para nosotros, pero también para muchos capitalinos. Y queremos saber en dónde estamos parados, porque pues vienen marchas de todo tipo, pero las más preocupantes son las magisteriales. Es que son marchas que no solamente, ojalá nada más fuera relativamente el efecto de la afectación, de la incomodidad del tránsito, sino el gran problema son los niños y los jóvenes que se quedan sin asistir a clases porque sus profesores no están en el salón como debería de ser enseñándoles, y ha sido una práctica que tiene ya muchos años y en donde lamentablemente les ha redituado en el pasado en términos de lograr mayores canonjías económicas, mayores rentas del Estado mexicano, y en esta ocasión es una combinación de marchas en donde por un lado argumentan conmemorar la desaparición de los 43 normalistas y por el otro lado siguen resistiendo la aplicación de la reforma educativa, sobre todo profesores de Michoacán, Oaxaca, los más visibles, Guerrero, Chiapas, que son tradicionalmente los estados donde tiene más fuerza la coordinadora, la disidencia magisterial, pero también ya se está observando marchas en algunos otros estados como Colima, por ejemplo, Baja California Sur, Tabasco, entonces en donde hay un grupo del magisterio que se resiste a la evaluación docente. Bueno, y tú, Marco, tocas un punto muy importante, ¿no? Que es el rezago que tenemos desde hace mucho tiempo. Y a mí me gustaría preguntarte, Alexandra, bueno, ¿cómo lo han visto ustedes desde el INCO? Sobre todo desde el tema económico, ¿no? Porque, vamos, llevamos décadas con el mismo esquema educativo, sí, y eso debe ser un gran lastre, ¿no? Hace 35 años no se logra cumplir un ciclo escolar completo en Oaxaca, estos 200 días que establece la ley, y 6 de esos años no se ha podido completar el 50% del ciclo escolar. Entonces, imagínate nada más el daño ya irreversible que se le ha, de generaciones que se les ha hecho a estos niños y jóvenes, ahora ya incluso adultos, en Oaxaca, de pues los maestros que no están ahí. Evidentemente los maestros que están aquí marchando, por un lado, no están mostrando que sus intereses están alineados con los de los alumnos. Creo que su última prioridad y su última preocupación es la educación de calidad. Y segundo, como bien decía Marco, el problema es que al no aplicar la ley, estamos creando incentivos perversos para que sea más, obtienen muchos más beneficios los maestros si están aquí marchando en el DF, justo afuera de estas oficinas, que si están en las aulas. Políticamente, económicamente les conviene. La ley estipula que estos maestros que están aquí marchando sí dejan a los alumnos sin clases por más de 3 días consecutivos, sin justificación. Se deberían de dar de baja de la nómina. Eso no está sucediendo. Acabamos de ver una quincena en donde no se les descontó el sueldo. Entonces, si no empezamos a aplicar la ley, pues los incentivos van a ser que tengamos a los maestros aquí todo el tiempo y no en las aulas en Oaxaca como debería de ser. Bueno, y que volvemos a la misma espiral, ¿no? Claro. De retraso y letargo. Ahora, entonces estamos hablando de 35 años sin que se complete un ciclo. Son 3 generaciones fácilmente de niños que no han tenido acceso a una educación pública de calidad. Claro, y esto es un derecho que se les garantiza, que el Estado debe de garantizar, y que le está fallando gravemente a los niños de Oaxaca, de Michoacán, de todos estos estados que se quedan sin clases. Hace poco escuchamos el caso de los padres de familia en Baja California Sur que, como resultado de la desesperación, tomaron acción porque el gobierno no les estaba respondiendo, ni el federal ni el local, y decidieron ellos mismos registrar las faltas de los maestros. Creo que es un ejemplo que tenemos que dar a conocer, compartir, especialmente dada la valentía que toma por parte de estos padres de familia, arriesgando pues su integridad física, la de sus hijos, para sacar esto adelante.
¿Y qué podríamos entonces hacer nosotros aquí en la ciudad? O sea, ¿también lo podríamos llevar a tribunales, a la Bueno, yo Suprema creo Corte? que, o sea, por ejemplo, en primer lugar la autoridad, en este caso la Secretaría de Educación Pública, porque las escuelas de la Ciudad de México, a diferencia de las escuelas del resto del país, dependen de la SEP. Entonces, la autoridad federal tendría que mostrar con el ejemplo cómo se aplica la reforma educativa. La autoridad federal ha sido crítica, y con razón, de las omisiones gubernamentales de sus colegas gobernadores, en especial, por ejemplo, del gobernador Cue en Oaxaca. Pero para poder sustentar esa crítica, para que esa crítica pudiera tener autoridad moral, tendría que también la autoridad federal mostrar en las escuelas de la sección 9, por ejemplo, que son de las que participaron en las marchas esta semana y que se ausentaron, por lo tanto, del aula, se les estuviera reteniendo los salarios como el secretario Trefet le ha pedido a su contraparte oaxaqueña o michoacana o de Morelos, etcétera. Si él pudiera mostrar que eso se está haciendo aquí, tendrían más herramientas políticas, creo yo, para empezar a presionar. En el lado de la ciudadanía, como bien dijo Alexandra, creo que el ejemplo de lo que ha ocurrido con los padres de familia en algunas escuelas de Baja California Sur tendría que ser un ejemplo a emular, en donde la gente tiene que entender que su responsabilidad como padre de familia no es solamente llevar a sus hijos a la puerta de la escuela y lo que pase adentro ya es responsabilidad de los maestros o directores. No, la sociedad tenemos que ser activos en demandar, por ejemplo, que no haya ausentismo magisterial, cuentas claras de los presupuestos que se le asignan a la escuela de mi hijo. Si veo que hay algún problema, tener el valor, como dijo Alexandra, el valor de enfrentarme al director, porque a pesar de que seguramente me va a querer amedrentar con amenazas a mí o a mi hijo, tengo que mostrarle a mi hijo que la corrupción no es aceptable, que si hay un maestro que no va por falta injustificada, se le tiene que llamar a cuentas. Y a los buenos maestros, que hay muchos de buenos maestros Claro. en el país, a esos hay que protegerlos, a esos hay que defenderlos de las presiones sindicales que sí tienen, y en donde a esos buenos profesores, si no los protegemos, pues tienen que disciplinarse finalmente a las demandas de su organización sindical, porque no tienen apoyo de la sociedad. Rescatar en ese sentido el valor de la profesión docente es también una obligación de la sociedad a partir del apoyo como comunidad educativa. Aparte, Marco, tú hablas de verdaderamente reclamar esos espacios de educación pública, pero me gustaría ahora preguntarte a ti, Alexandra, bueno, ¿es en verdad pública la educación o a quién le pertenece la educación en lugares como Oaxaca? Porque quizás podemos decir que la educación en Oaxaca es de la sección 22. O sea, a lo mejor no estamos hablando de educación pública, está más privatizada que nada en ese sentido, ¿no? Y completamente cooptada por el sindicato. Justamente en línea con lo que mencionabas, Marco, creo que no se ha hablado tanto en este tema de las discusiones de las evaluaciones, que precisamente a los buenos maestros es a quien más les conviene tomar estas evaluaciones. En Oaxaca, los maestros que están comprometidos con sus alumnos, que están en las aulas dando clases, que no los han dejado abandonados, esos maestros no están ganando puntos de lealtad con el sindicato al no venir a las marchas, al no mostrar que están en línea con la sección 22 y el resto de la coordinadora. Durante décadas, lo que vimos en México es que las promociones, el ingreso al magisterio, la asignación de plazas, todas estas decisiones se tomaban por el sindicato. Las autoridades educativas locales están también completamente cooptadas por el sindicato, y por eso estamos viendo estos problemas entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, que no se pueden reportar las faltas. Y lo que pasa es que por primera vez, a través de las evaluaciones, estos buenos maestros tienen la oportunidad de recibir una promoción por su propio mérito, su talento y su compromiso con sus alumnos. Y qué bueno. Claro, es lo que necesitamos. No que ellos sigan sintiendo que ellos nunca van a poder recibir la promoción, solo van a ser los que están aquí marchando, que también, por supuesto, al no aplicar las evaluaciones a estos maestros, le seguimos dando más fuerza al sindicato, que sabe que todos sus agremiados le tienen que hacer favores, tienen que venir a las marchas si quieren avanzar dentro del sistema magisterial. Y en ese sentido, perdón la interrupción, pero en ese sentido es muy importante dejar claro que esas evaluaciones nada tienen que ver con un elemento privatizador de la educación pública. Creo que es el clásico argumento que se quiere utilizar como la llamarada del petate del muerto, para decir es que esto es privatización. No, no, no.
Lo que estamos tratando es cambiar precisamente prácticas de corrupción que tanto daño le han hecho al sistema educativo, que le han hecho mucho daño a la sociedad, en donde en sus estados como por ejemplo Oaxaca, lamentablemente hoy la educación no es esa escalera de ascenso social, porque es una muy mala calidad de la educación e incompleta la que están recibiendo los niños y los jóvenes. Queremos sacar a estados de problemas tan serios como la pobreza y la desigualdad que tenemos, tenemos que impulsar la calidad de la educación. Y un elemento fundamental para eso es que a través de estas evaluaciones, 1, seleccionemos mejores profesores, 2, los podamos promocionar en su carrera magisterial como directores, asesores técnico-pedagógicos, supervisores, y 3, que también tengamos idea de su desempeño como docentes en el aula y que identifiquemos cuáles son las áreas a lo mejor que traen debilidades para complementarlas con verdaderos cursos de formación que puedan hacer bien su labor. Y si persisten estas mal desempeño, pues sí, no podemos condenar a que los niños sigan con malos maestros. Si después, la ley es muy clara, si tú estabas ya en el sistema educativo antes de entrar la reforma educativa en funciones, implementándose, tú fallas 3 veces a pesar de cursos de capacitación en tus evaluaciones, eres separado y transferido a una función administrativa. Los profesores nuevos que fallen 3 veces de forma consecutiva tendrán que ser separados del servicio profesional docente. La Corte esta semana decide que esto es constitucional y entiende, a partir de la ponencia del ministro Franco y apoyada por sus diversos compañeros, el ministro Cosío, etcétera, Salvida, etcétera, en donde todos coinciden que es el derecho de la calidad de la educación de los niños, está por encima de los derechos de los trabajadores de la educación y que además la ley no está violando sus derechos laborales. No hay una aplicación retroactiva de la ley, nadie está siendo despedido sin derecho de audiencia, esas cosas nadie está privatizando. Esos mitos que se hacen para tratar de desvirtuar una reforma que realmente es difícil, técnica, política y económicamente muy difícil de implementar, se avance, y mucha de la disidencia la quiere estigmatizar con estos argumentos falsos. Exactamente, platicábamos un poco de este mito, gran mito, que por supuesto que la disidencia ha hecho público, o uno de los argumentos que ellos comparten, que es que si reprueban la evaluación van a perder su plaza. Probablemente muchos de los que vemos aquí afuera no son nuevos maestros que concursaron su plaza y entraron al servicio profesional, son maestros que ya llevan tiempo, varios años como maestros, entonces ellos tendrían que tomar un examen, reprobarlo, tener todo un periodo de asesoría, tomar otra vez el examen, volverlo a reprobar, tener otro periodo de asesoría, tomar el examen, volverlo a reprobar, y si ya lo reprueban una tercera vez, se les asignan labores administrativas. No van a perder su plaza. Entonces sí creo que es importante aclarar este punto porque es un absoluto mito que van a tomar la evaluación el próximo fin y si reprueban están fuera. Por supuesto que no. Entonces es un punto importante que sí creo que se debe de tomar. Las evaluaciones continúan, es fundamental que se anuncien las nuevas fechas para que se tomen los exámenes en Oaxaca, Michoacán y en 50% de Chiapas, que no se pudieron tomar el fin de semana pasado, y que Oaxaca y estos estados se pongan al corriente con el resto del país, porque tenemos evaluaciones de mañana en 8, el próximo fin de semana, después otra vez a mediados de julio, y no podemos dejar pasar el tiempo sin que todos estos maestros tomen estos exámenes, porque sin estos resultados va a ser imposible hacer estas promociones que se tienen que hacer, asignar los nuevos puestos de directores, supervisores y asesores técnico-pedagógicos sin estos concursos. Ya lo creo. Ahora, bueno, adelante, Marco. Y paralelamente al desafío de la implementación de las evaluaciones, otro de los desafíos tiene que ver con la mejora de la administración de los sistemas educativos en el país. Lamentablemente, como descentralizamos mal en 1992 la educación, hay funciones que lleva a cabo el gobierno federal, hay funciones que lleva a cabo el gobierno federal, el titular de la relación laboral de cada una de las secciones sindicales con el gobierno son los gobiernos de los estados. Pero ahora,
como parte de la reforma educativa, se descentralizó el pago de los maestros federalizados, de aquellos que se habían descentralizado a los estados en 1992. A la hora de querer aplicar sanciones como contempla el artículo 76 de la ley del servicio profesional docente, que dice que se le tiene que retener los salarios o mostrarle la puerta a aquel maestro que falta de tiene tres faltas consecutivas sin causa justificada, eso hasta ahorita ha sido ley letra muerta. Y es letra muerta porque no hay en el sistema forma de tener estadísticas confiables del ausentismo magisterial. ¿Por qué no tenemos estas estadísticas? Porque hoy la forma en que se pasa lista a los profesores es en papel, el director toma la lista, o en el caso de las escuelas monodocentes, que es por ejemplo, en el caso de Oaxaca son más del 50%, el propio maestro tendría que estar reportando a la autoridad educativa estatal o al supervisor de la zona escolar donde él estuviera dando clases su ausencia. Esas ausencias por una malentendida, exacto, por una malentendida solidaridad gremial no pasa. Entonces, a la hora de que quieren aplicar lo de los descuentos a la gente que está en las marchas, pero no cumpliendo con su labor como docentes, es letra muerta. Y esto permite, además, allegarse recursos enormes. Fuera del aire preguntabas, ¿cómo es que se sostienen este tipo de movimientos? Veamos, por ejemplo, el caso de Oaxaca. La nómina en el estado de Oaxaca al mes representa una quincena 380 millones de pesos. Esos 380 millones de pesos, automáticamente el gobierno le descuenta el 1% como cuota de sindical a los maestros. Eso se le entrega, es decir, son 3.800.000 pesos a la quincena que recibe la sección 22 de cuotas. Tú multiplícalo por las quincenas que han pasado en estos 6 primeros meses y prácticamente tienen 45 millones de pesos, con lo cual, por supuesto, que pueden financiar el rentar carro, camiones y demás, además de los recursos que se allegan, o sea, a través de, pues, por ejemplo, bloqueos en las carreteras y el paso libre con cuotas voluntarias a los automovilistas, en donde eso se supone que sirve para poder resistir marchas a favor, por ejemplo, del normalismo, ¿no? Claro. Tendríamos que agregar ahí también, Marco, todos los sueldos que nosotros, como mexicanos, estamos pagando con nuestros impuestos a ni siquiera quiero decir maestros, pero individuos con plaza de maestro que realmente trabajan para el sindicato. Entonces nosotros estamos pagando esos sueldos de esos trabajadores del sindicato. Entonces, inclusive con esos 48 millones de pesos no se tienen que gastar ni un centavo en sueldos. Es que, aparte, ¿sabes? Aquí hay perdón que los interrumpa, pero hay un punto muy importante, que es que México es uno de los países que más gasta o más invierte en el sistema educativo y no pero estamos más viendo del los 90% de todos 95. estos recursos se van precisamente al pago de nóminas. Una gran promesa de la reforma educativa era que se iba a levantar el censo de escuelas, maestros y alumnos y que a partir de esa información se iban a centralizar las nóminas y depurar las nóminas de todos estos aviadores que durante muchos años y a través de mucho trabajo detectamos, y que ya no iban a existir estos aviadores. Sí se centralizó la nómina, no se utilizó el censo para esta depuración y lo que vemos es, como bien dice Marco, siguen ahí los aviadores. Hay 2.237 comisionados, no solo de la disidencia, sino también de la parte institucional del CENTE, que recibieron 145 millones de pesos en los 3 primeros meses del año. Y eso está violando la ley también del General del Servicio Profesional Docente, que establece con toda claridad que las comisiones al sindicato son sin goce de sueldo. Entonces, la autoridad de todos los estados, no solo Oaxaca, todos los estados y la autoridad federal están permitiendo el pago ilegal a estas personas y esperemos pronto a la Auditoría Superior de la Federación en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, que ya tiene facultades para entrar en tiempo real y hacer las investigaciones ahora sí de por qué se están pagando con recursos federales, el FONE, el famoso Fondo para la Nómina Magisterial y de Gasto Operativo, es lo que se está usando para pagar estos comisionados. Sí, y todos esto nuestros viola impuestos. la ley. Absolutamente. Sería hasta como una colaboración perversa, ¿no? En ese sentido, o sea, que el Estado y nosotros Exactamente. Y Alexandra, por favor, vamos a cerrar este tema. Nos tenemos ya a punto de irnos. Por favor, ¿cuáles son tus conclusiones?
Pues mira, creo que en resumen tendríamos que decir que es fundamental que el Estado aplique la ley. Creo que todas estas señales que se mandaron de la suspensión indefinida y después volver a retomar las evaluaciones, prometer que se iba a aplicar en las 32 entidades y después de último minuto bajar las evaluaciones de estos dos estados, manda una señal absolutamente incorrecta, desprotege a los buenos maestros y da pues la impresión que el gobierno no puede aplicar la ley y que la coordinadora está por encima del gobierno federal en estos dos estados. Qué fuerte, muy importante. Yo quiero pensar que uno, o sea, acepto cuando trato de ver el vaso medio lleno, en que hay cosas que son históricas. El examen de evaluación que se hizo la semana pasada es histórico. Jamás habíamos tenido promociones con base en estos concursos. Sin duda alguna, el secretario Choefé tiene razón que no va a ser de la noche a la mañana que las cosas van a cambiar. Son muchos años de corrupción, pero también él tiene que mostrar el ejemplo. Su liderazgo tiene que ser a partir de mostrar cómo en la Ciudad de México, por ejemplo, con la sección 9 o la sección 11, se acaban los comisionados, se castiga el ausentismo magisterial, para entonces sí decirle al señor de Oaxaca, al señor de Michoacán, al señor de Veracruz, al señor de Morelos, etcétera, cumplan la ley. Entonces, para poder tener esa autoridad moral, el señor secretario tiene que mostrar, liderar, como dicen, con el ejemplo, para poder ir avanzando en una reforma de una complejidad técnica y política muy amplia. Y todo aparte, pues por el bien de los niños, porque eso debería, como tú lo dijiste, Por debería supuesto. estar ante todo. Pues les agradecemos mucho Alexandra Zapata del INCO y también el doctor Marco Fernández de México Evalúa y del Tecnológico de Monterrey por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos que puedan venir otra vez a discutir estos temas que nos aquejan día con día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el domingo 10 de la noche. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.